Buenas tardes y bienvenidos al Paseo del Coso de la ciudad de Barbastro, desde donde vamos a retransmitir un año más esta procesión del Santo Entierro del día de Viernes Santo, una procesión en la que contemplaremos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, un día de tristeza y de contemplación. Me gustaría dar las gracias en primer lugar, antes de presentar a los que vamos a retransmitir esta procesión, a Lourdes Campo de la Casa de Paladre, donde retransmitimos, y sobre todo también a Canal 25, que hace una labor impagable por la Iglesia aquí en nuestra diócesis. Pues me acompañan en la retransmisión Enrique Padrós. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Mucha gente en el Paseo del Coso, como es habitual. Hola, buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, vemos que está el Paseo del Coso pleno, ¿no? Y está también con nosotros, como es habitual también, don José María Ferrer. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a todos dispuestos a participar de alguna manera en esta procesión del Santo Entierro. Y quien os habla, que soy José Luis Palacín. Pues estamos viendo ya como el principio de la procesión, a la cruz que abre la procesión, que suele ser cada año portada por diferente cofradía. Sí, desde hace un tiempo, pues la cruz que abre la procesión, llamada también cruz de guía, que corresponde siempre al templo de salida de donde se sale parte de la procesión, en este caso, pues la catedral, pues es portada por turnos por cada una de las 7 cofradías. Este año, como vemos, la porta un nazareno. Le ha tocado este año por turno y también le habrá tocado, antes de iniciarse la procesión, el pronunciar el dirigir la oración inicial a los cofrades antes de que las cofradías salgan a la calle. Sí, porque antes de iniciar la procesión en la catedral, las cofradías llevan a cabo una oración conjunta. Así es, desde hace un año así se hace. También Pues, hay que decir que este año, ¿verdad? 2023, esta procesión del Santo Entierro que vemos que marca un poco pues la actividad culmen de las cofradías en todo su desarrollo a nivel procesional, pues esta Semana Santa de Barbastro ha venido precedida, ¿verdad?, por esa celebración del Congreso Nacional de Cofradías que tuvo lugar el pasado mes de febrero, donde pues, se volvió a poner a Barbastro en el mapa del panorama cofrade nacional. Una celebración del Congreso pues, con aquel lema que trató sobre el origen sociológico de la Semana Santa, que duró durante 3 días. Pues cofrades de todos los puntos geográficos de España se reunieron aquí en Barbastro para tratar de este tema, ¿vale? otro hito como el que tuvo lugar, creo que fue en el año 2010, con el Encuentro Nacional, también de cofradías, que pues bueno, ha servido sin duda para, como venimos comentando ya desde hace unos años, revitalizar y el resurgir de la Semana Santa en Barbastro. Y son muestra pues, de la importancia que tiene Barbastro a nivel de Semana Santa y a nivel cofrade. Pues si no mano ya sabemos que tiene el reconocimiento de interés turístico nacional. Y bueno, pues por algo es, ¿no? Pues motivos no faltan, por eso lo tiene. La verdad es que las procesiones han ido ganando en el detalle, en el fervor por el detalle, como rezaba alguno de los eslóganos de algún año. Y bueno, lo que estamos comentando, pues se ha reconocido el esfuerzo de los cofrades de Barbastro y de la ciudad de Barbastro para ir promocionando, ir llevando a cabo esta procesión del Santo Entierro y las procesiones particulares que se han venido desarrollando durante toda esta semana. Sí, ya la actividad profesional ya lo iremos comentando conforme vayan pasando cada una de las cofradías, pues todas han tenido su procesión particular, algunas con novedades que también comentaremos y que llevan todo, confluyen todas en esta última procesión de Viernes Santo, sin tener que contar después, como también comentaremos, con la de Resurrección del domingo. Claro, la vista está puesta, aunque hoy hemos dicho, José María, que es un día de tristeza o de contemplación, pero está vista en la vista está puesta en la resurrección del domingo, claro. Evidentemente, quizás las dos palabras primeras son las que resumirían mucho el sentido de este día, tristeza y contemplación. Y la contemplación es la que da esperanza. Si nos quedáramos en la tristeza sin contemplar, pues seguramente ahí nos quedaríamos, pues eso, tristes
y desesperanzados. Pero la contemplación es lo que permite recordar todo lo que hizo Jesús, y todo lo que hizo pues tiene el sentido de que muere para resucitar. Por consiguiente, la Semana Santa no termina con su muerte, sino con la resurrección. Ya que tengo la palabra, pues comento brevemente este paso, aunque las cosas técnicas nos la dirá Enrique Padrós, pero el paso reproduce de alguna manera la entrada de Jesús en Jerusalén, de la que se habla el Evangelio. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús se acercaba a unas ciudades y que cerca del Monte de los Olivos mandó a los discípulos que prepararan de alguna manera a un pollino sobre el que él después se iba a montar. Y cuando iban por ese camino y se lo llevaron a Jesús, fue cuando extendió la gente mantos por el camino, y cuando se acercaban a la bajada del Monte de los Olivos, dice el propio Evangelio de Lucas, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios por los milagros que habían visto que hacía Jesús. Y es cuando dijeron: bendito el que viene en nombre del Señor. Vemos, después del comentario de José María, este estandarte de la Cofradía de San José, pero delante del estandarte podemos ver estas niñas que Enrique nos puede explicar un poco cuál es el significado. Sí, preceden a la Cofradía de San José. Es el llamado grupo de las Sibilas, que todos los años pues, nos gusta de ver, ¿verdad? Las niñas estas. Las Sibilas es el único grupo que nos queda de los personajes que antaño solían introducir a la procesión, como eran los personajes del Antiguo Testamento o también los niños vestidos de hebreos que también solían salir. Los orígenes de la historia de las Sibilas pues se hunden en la noche de los tiempos y edades más antiguas de la humanidad. Eran consideradas grandes sabias y se les atribuían conocimientos proféticos. El cristianismo las adoptó integrándolas en su iconografía y literatura, ya que sus predicciones parecían referirse a la venida de Cristo, a la resurrección y a la redención de la humanidad. Como siempre solemos dar también algunos datos de la historia de las cofradías o de algunos datos de los pasos. Concretamente, la actual Cofradía de San José fue fundada en 1955 a iniciativa del sacerdote diocesano don Ramón Reig. Es también una o posiblemente la única cofradía que, porque anteriormente eran todas de origen gremial las cofradías, pero la única que debe quedar ahora de origen gremial, que es la de los carpinteros, la de la madera esta de San José. Y el origen debe ser bastante antiguo precisamente por eso, por su origen gremial. De hecho, existen antecedentes ya en 1620, donde consta la cesión de una capilla de la catedral por parte del Cabildo. Decimos esto, José Luis, antecedentes que nos constan, porque como ya sabemos todos, a causa de las guerras, pues ha habido mucha destrucción documental. Tú mismo acabas de decir que las cofradías gremiales son muy antiguas, entonces es el antecedente más antiguo que nos consta, que no quiere decir que inclusive pueda llegar a ser más antiguo, ¿verdad? Ya. Este paso de Jesús entrado en Jerusalén, la burreta, popularmente conocido en Barbastro, a muchos pasos se les conoce con el nombre popular, ¿verdad? Pues fue adquirido en la fábrica de arte cristiano de Olot en el año 1957. En la fábrica de Olot, pues una fábrica muy conocida a nivel de imaginería,
porque muchas imágenes de las que salen de esa fábrica pues están distribuidas a lo largo de todo el territorio español. Pues tuvo como dos fases. Hay una más antigua y otra más reciente. Este paso de la entrada de Jesús en Jerusalén pertenecería a esta segunda fase más reciente, porque se ve que es más rico en su policromía, tiene más dibujos, más colores, está mejor acabado que los de la etapa inicial, que luego también comentaremos. Sí, iremos viendo los diferentes pasos de la fábrica que dices de Olot. Son 4. Y los iremos contando. Y yo creo que son 4, pero igual nos sale alguno más. Sí, y luego hace unos años quizá no se valoraban tanto como se están valorando, se están empezando a valorar ahora. Ya van teniendo unos años, se les ha reconocido el mérito que tenían y bueno, en un principio pues fueron mera sustitución de las tallas que habían desaparecido a causa de la guerra, que no teníamos nada, y la manera más rápida de recuperar estas tallas fue a través de la fábrica de arte cristiano de Olot, pero últimamente se les está reconociendo el valor a nivel artístico de estas tallas, ¿vale? A propósito de este paso, solamente una reflexión espiritual para darnos cuenta de que es evangelio puro en el sentido del modo de actuar de Jesús. Todo el mundo esperaba en el momento de la llegada de Jesús un Mesías triunfador, un Mesías poderoso que aniquilara a los romanos, pueblo opresor de los judíos. Pero Jesús no venía con esa manera victoriosa al modo humano, sino que venía como humilde servidor que quiere salvar al mundo desde la pobreza y desde el amor. Hubiéramos pensado que entraría en Jerusalén, si fuera un Mesías triunfador, diríamos a caballo, acompañado pues de un ejército. Sin embargo, pues entra en un pollino, en una borrica, como decimos, signo de sencillez, de humildad, de pobreza, y acompañado prácticamente por el pueblo sencillo. Ni soldados, ni ejército, ni poder. El Evangelio, cuando lo leemos despacio, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con los criterios humanos de triunfo y de poder. Tiene que ver con los criterios divinos del servicio y del amor y de la absoluta caridad, que por eso Cristo se entrega, por amor a nosotros, entregando su vida entera. Esta cofradía, llamada de San José, tiene su sede canónica en la catedral y realizó su procesión particular el día del Domingo de Ramos por la mañana, que es una celebración única de bendición de palmas, donde participaron pues los fieles de toda la ciudad. Es lo que comentábamos, en esta procesión del Santo Entierro irán saliendo todas las cofradías por orden cronológico en el asunto de la pasión del Señor, pero han tenido todas su procesión particular, cada una en su día, algunas en el mismo día, para llevar sus pasos hasta la catedral para salir esta tarde. Si nos fijamos, los niños que van delante del paso, vestidos de blanco, pues portan esas ramas de olivo en alusión pues al Domingo de Ramos que estábamos comentando. Es el atributo que llevan. Y enlazando un poco con lo que ha dicho José Luis del gremio de la madera, las varas que llevan los penitentes no son como el resto de las cofradías, que las veremos que llevan de metal, sino que quieren que sea de madera, pues precisamente incidiendo en ese origen gremial. Esta cofradía, pues las varas de mando no son de acero, ni de hierro, ni de otro metal, sino que son de madera. Inclusive la vara del estandarte también es de madera, o sea, que en todo momento, en todo lo que pueden, hacen referencia a ese origen gremial y al gremio de la madera. Si las comparamos con el resto de las cofradías, pues aún sobresale más.
Y ahí en el primer plano la cruz procesional de plata de la catedral, utilizada para las procesiones que porta pues, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que le toca este año por turno. Como vemos, está muy bien conservada. Ahí tenemos ese primer plano de las sibilas que hemos comentado antes. El estandarte de la cofradía, como dice Enrique, con los palos de madera. Y este primer paso de la procesión del Santo Entierro de la cofradía de San José, que ahora veíamos cómo es alzado, ¿verdad?, por los portantes, con esta túnica de un color vino, algo parecido, ¿verdad? Un poco como también granate un poco también, ¿no? Pues granate, más bien, sí. Y ya podemos ir apreciando también lo cuidado que tienen los adornos florales en todos los pasos. Hemos destacado también muchas veces la singularidad de la procesión de las procesiones, vamos, de Semana Santa en nuestra ciudad, de Barbastro, con los pasos llevados a hombros que le dan esa característica, como decimos, peculiar de ese baile, de ese movimiento que hace mucho más vistoso y mucho más bonito el paso. Dan viveza a la imagen, ¿no?, a la escena que representan. Al ser mecido así, llevando a hombros, pues parece que la imagen pues va adquiriendo incluso vida, ¿no? Desde luego es diferente, hay una diferencia apreciable cuando los pasos son llevados a hombros que no cuando son arrastrados por algún mecanismo o las ruedas o empujados, que no se produce este movimiento, claro. El paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, desde que se adquirió en el año 57, pues ha sido reformado en varias ocasiones, cada vez pues adquiriendo pues mayor prestancia y presencia, ¿no? El paso de los años pues también hace necesario estas intervenciones, pues que se acusa deterioro y las cofradías tienen por mucho interés en que restaurar los pasos y que figuren lo mejor posible. Hemos escuchado también tímidamente el sonido de la maza, que es la que dirige el movimiento de los pasos que portan a hombros. El sonido de la maza es un sonido identificativo de Barbastro. Se ha convertido en eso porque es muy singular. Claro, y una figura también importante la del macero y la de los portantes, porque no debe ser tan sencillo, ¿eh?, llevar el paso y que el peso esté equilibrado. Tiene su técnica. Y aquí tenemos también el estandarte de la banda de instrumentos de la cofradía, que puede que sea la cofradía que incorporó más tarde esta banda de instrumentos. Yo creo que es la banda más reciente de las que figuran en la procesión del Santo Entierro, la cofradía que más tarde lo incorporó, pero suena bastante muy bien. La verdad, pues lo que siempre comentamos con las secciones de instrumentos, pues que invierten mucho tiempo en los ensayos porque todos quieren que sonar lo mejor posible. Sí, es lo que comentábamos antes de los pasos, que sin duda es importante el macero y
y el equilibrar el peso y todas estas cosas, pero las bandas tienen también su mérito porque tienen que ensayar mucho a lo largo del año y bueno, pues es un trabajo. Y ya vemos aparecer a la segunda cofradía, que nos va a dar pie para comentar pues los aniversarios y las novedades que hay este año a nivel de Semana Santa, de cofradías de la Semana Santa. Este año pues se cumple el 75 aniversario de presencia de cofradías en la procesión, e incluso pues de la misma creación de una junta llamada entonces de procesiones, debido al movimiento de cofradías que iba montando. El año 1948, exactamente hace 75 años, tuvo lugar el tercer empuje para la recuperación de las cofradías de Semana Santa que habían sido reducidas a cero por la Guerra Civil. Este año 48 tienen presencia por la primera vez dos cofradías, ¿vale? Dos cofradías que, además de tener presencia en el Santo Entierro, conllevaban también procesiones particulares. Las procesiones particulares caían fuera del cometido de la Hermandad del Santo Entierro, que era la que entonces organizaba la procesión de su nombre. Nada más tenía ese cometido, organizar la procesión del Santo Entierro. Con la multiplicación de la creación de las cofradías particulares, pues el obispo de entonces, don Arturo Tavera, que llevaba muy poco en la diócesis, organizó una junta coordinadora de procesiones para coordinar todas estas procesiones particulares. Esa junta coordinadora de procesiones duró hasta el año 1900, hasta el 2003, en que se extinguió para dar lugar a la actual Junta Coordinadora de Cofradías, que tiene forma de confederación. Vale. Una de estas cofradías que surgió su presencia hace 75 años es la que estamos viendo, la cofradía de Nuestra Señora de la Merced, que procesionó con este paso del prendimiento de Jesús por primera vez este año de 1948. Ese mismo año fue erigida canónicamente en la capilla de la Merced de los Padres Escolapios, o sea que cumple 75 años de presencia en las procesiones de Barbastro y 75 aniversario de su erección canónica. Lo que representa este paso, momento muy central en el comienzo de la pasión de Jesús, también nos lo relata el Evangelio. Por ejemplo, por leer uno de los textos de Lucas, en el capítulo 22, dice que apareció una turba y a la cabeza, estamos en el huerto de los olivos, iba el llamado Judas, uno de los 12, y dice el Evangelio, se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo con mucha serenidad, con mucha paz, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y así con ese diálogo pues reconoce Jesús esa traición de uno de los suyos. Lo refleja perfectamente este paso, que también es de la escuela de Lot, como nos decía antes Enrique Padrós, pero se contempla, ¿verdad?, pues esa cercanía del traidor con Jesús, con el que había tenido la última cena, con el que había convivido tantas horas, que había visto tantos milagros. No sabemos el misterio de ese Judas que tuvo pues esa decisión de entregar a Jesús a los sumos sacerdotes. Dice el Evangelio que por dinero, ¿cuánto estáis dispuestos a entregarme o a darme si os lo entrego?, les dijo a los jefes de los judíos. Ellos le dijeron que 30 monedas. Luego la recibió. Bueno, pues este es el paso que reproduce, este momento que reproduce este paso, y hemos leído un breve texto del Evangelio de Lucas. También podemos apreciar en esta cofradía de la Merced el colorido de los hábitos, que corresponden también al color de azul, azul cielo y blanco,
muy asociados a la Virgen. Sí, el azul y el blanco son dos colores marianos, por excelencia. Si nos fijamos, por ejemplo, los portantes que llevan el paso, además de la medalla de la cofradía, llevan el escapulario de la Orden de la Merced. El escapulario que es fundacional, o sea, lo llevaron ya cuando se fundó la cofradía. El paso se llama también popularmente el beso de Judas. Y vemos que reproduce la escena de Judas besando a Jesús, cuyo rostro expresa el dolor de sentirse traicionado por uno de sus apóstoles. De los que, cuanto antes habíamos comentado lo de la escuela de Olot, este paso pertenecería a los de la primera época. Vemos que los ropajes pues están menos adornados que los del paso precedente. El paso, por supuesto, también ha sufrido numerosas restauraciones porque la cofradía siempre está atenta a tenerlo lo mejor posible. Esta cofradía tiene la particularidad de tener la sede canónica en la iglesia de los Padres Escolapios, en su capilla de Nuestra Señora de la Merced, donde se venera a la titular de la cofradía, pero los pasos están depositados en la iglesia de las Madres Capuchinas, desde donde la noche del Jueves Santo tiene su particular procesión llamada Procesión del Prendimiento. Y también podemos ver aquí detrás del paso a los penitentes con estas señoras de mantilla que se han vuelto a recuperar hace unos años. Hace unos años que se han recuperado, sí, eran habituales en los años 50 y 60, se perdieron, pero hace unos años afortunadamente se han vuelto a recuperar en varias cofradías. Cuando escuchamos el sonido de las cornetas de esta banda de la Merced. Recordar simplemente, como se decía antes, lo de los colores. Como veis, apenas se vislumbra un poco de lejos, pero se aprecia bien ese escudo de la Merced, de la Virgen de la Merced, que fue fundada esa orden religiosa para liberar a cautivos. Y en el fondo, pues es un origen de nombre de María, Virgen de la Merced, y por eso, como no se nos decía, son colores marianos, colores de la Virgen, el azul y el blanco. Bueno, pues esta cofradía de la Merced pues va de blanco, o el blanco lo mezcla con el azul, que queda pues muy vistoso, pero de alguna manera recordando pues a María. Cuando veíamos también a uno de los elementos característicos de los componentes de esta cofradía, que es la Guardia Romana. Estábamos viendo a la Guardia Romana hace unos instantes, intercalada entre los dos pasos, así como la banda de cornetas y tambores. Los soldados romanos habían
pertenecido siempre, habían estado siempre presentes en las procesiones de Semana Santa, se perdieron en los años 60 y esta cofradía los volvió a recuperar hace unos años, creo que por allá, por el año 2008, y ha ido aumentándola en estos tiempos. Y este paso que vemos ahora, nos podrán decir quizá alguna cosa más en detalle, es el llamado el cautivo. En definitiva, la redención de cautivos que fue fundada la Orden de la Merced, como decimos. Jesús no es que aparezca en el Evangelio así cautivo, aunque en realidad estuvo cautivo toda la noche, desde que lo prendieron hasta que lo crucificaron, ¿verdad? De alguna manera estuvo cautivo, aunque no en el sentido cautivo en una cárcel, como entendemos a veces lo de estar cautivo. Pero refiere este paso, nos podrá contar un poco más de detalle, el origen, que es reciente, etcétera, del paso del cautivo. Por otra parte, hermoso y muy bonito, si se puede apreciar con detalle, esa figura hecha desde un escultor de Andalucía. Es uno de los dos últimos pasos adquiridos para Barbastro. Se inauguró, se estrenó el año pasado, se bendijo en la iglesia de las Capuchinas el año pasado y es obra de la escultora Ana Rey. Como decía José María, pues bueno, la imagen de la advocación de Jesús cautivo no es muy abundante por esta zona geográfica de España, lo es más en otras zonas. A todos nos suena el famoso cautivo de Málaga, que es el que quizá mayor fama tiene, y corresponde a ese pasaje del Evangelio donde Jesús verdaderamente es llevado de un sitio a otro, de Anás a Caifás, de Caifás a Pilato, todo el rato cautivo. Aquí, bueno, podemos decir, dada que lleva esa vestidura blanca, puede ser ese momento que está Jesús ante Inás, donde le ponen, dice el Evangelio, que le pone una vestidura blanca como para hacerle un poco de burla, ¿no? Se la manda a poner justamente Herodes. Herodes, recibido por Jesús, pensando Herodes que le iba a hacer allí algún milagro y alguna cosa extraordinaria, Jesús ni siquiera le contestó una sola palabra a las preguntas que él hacía, se burló literalmente de él, le puso un manto blanco como si fuera un loco y lo mandó otra vez a Pilato. Decíamos que este Jesús cautivo es uno de los últimos pasos que se han adquirido para la Semana Santa de Barbastro, que a lo largo de estos últimos años los han ido incorporando, pero hemos de recordar que antes de la guerra eran 25 o 28 los pasos que había en Barbastro. Y aún falta para llegar a ese número. Como decíamos, pues vamos siguiendo el proceso cronológico de la pasión de nuestro Señor, y la cofradía que vemos ahí en pantalla es la de Jesús atado a la columna con su estandarte. Esa columna a la que se refiere el paso es la columna en la que fue azotado Jesús, los azotes de Jesús. Pilato, como sabemos si leemos el Evangelio, nunca estuvo convencido de la culpa de Jesús. Muchas veces decía a los judíos, yo no encuentro culpa en él, les propuso incluso soltarlo, él les propuso otro en vez de él, al Barrabás. Barrabás fue aplaudido por la gente en vez de Jesús, todo un misterio. Y al final Pilato, cuando ya no sabía más qué hacer, dijo, bueno, pues lo voy a mandar a azotar, a ver si cuando salga de los azotes sale muy maltrecho, muy mal herido, y así la gente se compadece de él. Ni por esas, porque después de que lo mandó a azotar y lo azotaron, lo sacó otra vez al público, y cuando les dijo, ahí tenéis al hombre prácticamente ya pues muy maltratado, la gente, el pueblo, no sabemos tus misterios, ¿verdad?, de lo que sucede en el corazón de tantas personas,
pues volvió a gritar crucifícalo. Pero sí que dice el Evangelio claramente que Pilato mandó azotar a Jesús, quizá con el convencimiento de que esos azotes le servirían para compadecer después al pueblo. No fue así, pero el Evangelio dice, y este paso pues reproduce este Jesús atado a la columna siendo azotado en unos momentos previos a su muerte. Una cofradía de Jesús atado a la columna que cuenta con 2 pasos. Este que acabamos de comentar. Y desde el año 2015, el que le sigue, que es la Virgen de la Esperanza, que creo que es de un autor barbastrense. Ah, no, Es un actor sevillano, Darío Fernández, perdón, me estaba equivocando con la de con la amargura. la de la amargura. Y bueno, y realizar su procesión particular el día de Jueves Santo. La cofradía de Jesús atado a la columna fue fundada por los jóvenes de Acción Católica en el año 1947, pero no lograron establecer canónicamente su cofradía. Solamente adquirieron el paso y participaron en las procesiones de Semana Santa. Desvinculada ya de la Acción Católica, la actual cofradía se funda en el año 1992 y tiene su sede en la iglesia parroquial de San José, desde donde, como ha dicho José Luis, en la noche del Jueves Santo tiene lugar su procesión particular llamada de la Flagelación desde la iglesia de San José hasta la catedral. El paso de Jesús atado a la columna es obra de Francisco Bretón, del cual tenemos otros pasos más que iremos viendo. La figura de Jesús atado a la columna, como vemos, tiene una gran expresividad. Representa a Jesús en los momentos previos a la flagelación, ya que en su espalda todavía no aparecen las huellas de los látigos. Llama la atención la belleza serena del rostro y su corpulencia, con una estructura ósea muy marcada. Vemos aquí la distribución de los portantes que van en los lados, no van con las barras como iban los que hemos visto hasta ahora, que hay algo que sucede también en el sepulcro, me parece que también van así. En el sepulcro creo que también van distribuidos Iremos así. viendo si son dos maneras distintas de portar el paso. Las 2 barras estas laterales que dan otro aspecto también al paso. Es más visual, al ser Claro. el paso de una sola imagen, el estar distribuidos así los portantes, pues hace que sea más visual. Queda como enfocado el paso. Exacto, sí. Color también del hábito muy parecido al de San José, granate. Ahí vamos a ver actuar al macero. Con estos 3 golpes para en posición, levantar y arrancar, parece.
el estandarte, una vez más, de la banda, de la cofradía, y los componentes de la banda. También muy numerosa, por cierto, la banda. Un buen grupo de cornetas. Y si se fijan, también se pueden apreciar los tambores, cómo van vestidos. Llevan también esa tela con el símbolo también de la cofradía. Las galas, todos los que van cubiertos con esa tela se llaman las galas, que llevan con los signos de la cofradía. El escudo. Y ya vemos el segundo paso que hemos comentado, que es Nuestra Señora de la Esperanza, adquirida por esta cofradía en el año 2015, luego también es de los últimos pasos que tenemos, y como hemos dicho, fue realizada por el escultor sevillano Daría Fernández, que ya formaba parte de la imaginería en Barbastro, porque el paso del resucitado que nos saldrá hoy es también de esta autor. Como vemos, la expresión de dolor en los rasgos de la cara es impresionante. Es una talla realista por completo. Sí, desde luego es una de las características que impresiona de los pasos. Los rostros de las figuras que aparecen son impresionantes. Sí, y la figura y la presencia de María, de la Madre de Jesús, se engrandece justamente cuando se comprueba la fortaleza que tuvo para estar acompañando a su hijo en todos los momentos hasta el final y cómo estuvo al pie de la cruz. Sí que es verdad que este paso pues refleja en su rostro la amargura y la esperanza, porque en definitiva nunca perdió la fe en la resurrección de su hijo, que había sido anunciada por él, y ella evidentemente la creyó antes de que sucediera. Comentaba el autor el día de su bendición que en la imagen destaca la esperanza y la madurez necesarias para llevar un dolor tan grande, representada en rostro amable y sereno que llora, por supuesto, pero con la entereza propia de quien tiene fe en Dios. Al mismo tiempo, es una imagen con rasgos maduros, porque ahí el autor quiso representar a la madre de todos nosotros. Acabamos de escucharlo, estamos escuchando el sonido de las cornetas otra vez, que estamos diciendo, estamos hablando mucho de las imágenes, pero el sonido también es una parte importante de la Semana Santa en Barbastro. Y ya vemos a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que marca el ecuador en la procesión. Es la cofradía que va justamente en medio, con ese estandarte de forma tan característica y con el color morado y amarillo con el que va a teñir nuestras pantallas a partir de ahora. Sí, aquí cambia ya un poco el color, se va volviendo un poco más oscuro, como ya hemos comentado estos años atrás, que a lo largo de la procesión el color se va oscureciendo a medida que se acerca la muerte de nuestro Señor. Se va entristeciendo el color.
El morado, José María, es el color penitencial por excelencia, ¿no? El Llamamos procesiones el morado penitenciales es a esta clase de es el color procesiones. penitencial por excelencia en la liturgia, que se emplea en Cuaresma y en Adviento, tiempos penitenciales. En Adviento preparando la Navidad, tiempo de preparación; en Cuaresma preparando la Pascua, tiempo de preparación, y son, diríamos, el color litúrgico penitencial, pues es el morado, como llevan estos nazarenos. Veremos el paso de Jesús Nazareno, y también quiero referirme a lo que os he dicho antes, de que es un signo de la humildad de Jesús. Se le conoce Nazareno porque venía de Nazaret, pero Nazaret no era justamente una ciudad importante en el territorio, sino que era una ciudad muy pequeña, un pueblo, diríamos, muy pequeño, del que incluso algunos habían dicho: de Nazaret no puede salir nada bueno, porque era un pueblo, diríamos, sin importancia. Entonces, recordar a Jesús como el Nazareno no es recordarle como el brillante, sino justamente, diríamos, como un hombre de pueblo, de un pueblo sencillo, de un pueblo humilde, de un pueblo que tiene poca importancia. Y claro, a nosotros ahora nos suena el Nazareno pues como una cosa, diríamos, pues no sé, como muy habitual, como si fuera algo significativamente brillante. Sin embargo, Nazaret no fue un pueblo que brillara por su magnitud, sino que más bien era, como digo, un pueblo muy insignificante, y decir el Nazareno pues no era en aquellos momentos decir alguien importante. Otra vez, lo que he dicho de la lógica del Evangelio, que es de la humildad, de la sencillez, de la pobreza, son las cualidades para poder acercarse a los demás. A los demás solamente se puede acercar quien es humilde, quien es sencillo, quien es pobre de corazón, etc. Bueno, pues Jesús Nazareno. Y el mismo Pilato, cuando le pone la inscripción en la cruz, lo llama así: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que significa la palabra INRI en latín, I de Jesús, N de Nazarenus, R de Rex, y otra vez la I de Judeorum. INRI, Jesús Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno fue fundada en el año 1944 y tiene su sede en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís. El paso titular, que acabamos de ver pasar por nuestras pantallas, es también obra del escultor Francisco Bretón y procesionó por primera vez en Barbastro en el año 1946. Un año también de resurgir, del primer resurgir, o el segundo sería en este caso, de la recuperación de Barbastro tras la Guerra Civil. Es el primero de los 3 pasos que tiene esta cofradía: el Nazareno, la Virgen de la Amargura y la Verónica. Quizá Virgen de la convenga Verónica, recordar, que a lo mejor Enrique lo puede explicar mejor, cómo el paso de la Virgen de la Amargura es de un escultor de Barbastro. Sí, es lo que comentábamos antes, que me he equivocado yo. Sí, fue adquirido en el año 2000 precisamente para recuperar la procesión del Santo Encuentro, el escultor Briançon, de aquí, un escultor local. Estamos viendo ahora la sección de instrumentos de la cofradía, que ya tiene bastante antigüedad porque ya hace unos años que celebró su 50 aniversario. Yo creo que es de la banda, de la sección de instrumentos de las cofradías, pues la más antigua que tenemos. Estamos viendo ahora en nuestras pantallas, que no hemos comentado antes, un atributo que suelen llevar las cofradías, que es esa cruz delante del paso de la Virgen de la Amargura, que se llama Cruz in Memoriam, donde a su dorso van inscritos los nombres de todos los cofrades fallecidos desde la fundación de la cofradía.
es un atributo común a varias cofradías. Algunas ya hemos visto y otras seguiremos viendo. Y ahí tenemos, pues como decíamos en primer plano, esa imagen de la Virgen de la Amargura, obra del escultor barbastrense José María Briançó. Hemos comentado al principio el Congreso Nacional de Cofradías de febrero. En el Congreso tuvo lugar una salida extraordinaria de la procesión particular que realiza esta cofradía el miércoles santo por la noche, la llamada Procesión del Santo Encuentro. Fue la elegida por el comité organizador de este Congreso Nacional de Cofradías para que todos los visitantes, todos los congresistas que asistieron vieran una muestra de las procesiones de Barbastro, de cómo se vive la Semana Santa en Barbastro. Le cayó a esta, vamos a decirlo así, a esta cofradía el privilegio de representar la Semana Santa de Barbastro, y se realizó la noche del sábado del Congreso una salida extraordinaria de esta procesión del Santo Encuentro. Vamos avanzando en esta procesión que estamos retransmitiendo del Santo Entierro del 2023. Celebrábamos en el año 2019 el 400 aniversario de esta procesión. Detrás del paso de la Virgen de la Amargura va el tercer paso de esta cofradía, el paso de la Verónica. Es el último de los que realizó este escultor que vamos nombrando, que tiene 4 pasos aquí en Barbastro. Este es el último, realizado en el año 1950, que llamamos la Verónica, ¿verdad, José María?, que no está en los evangelios, sino en la tradición popular y en el Vía Crucis. Exactamente. Algunas de las cosas que recordamos de la Pasión de Jesús proceden de la tradición verdaderamente piadosa, verdaderamente constante, y este acontecimiento de la Verónica que limpia el rostro de Jesús saliendo del grupo de los que veían, diríamos, el camino de Jesús hacia el Calvario, no está en el Evangelio, pero sí que refleja muy bien el sentimiento de una persona que es capaz de compadecerse. La palabra Verónica, tampoco sabemos el nombre de esa mujer. Verónica significa verdadero icono. El icono es imagen. Por eso queda reflejado en el lienzo el rostro de Jesús, el icono, la imagen de Jesús. Por eso Verónica es verus icono, verus iconus, verdadero icono, verdadera imagen, y del nombre de Verónica. Bueno, pues de cualquier manera admiramos, ¿verdad?, el gesto emocionado, amable, entregado de una mujer que sale del grupo para limpiar el rostro del que iba camino del Calvario, y Jesús le agradece dejándole en el lienzo su propio rostro. No está en el Evangelio, repetimos, pero de mucha tradición, y desde luego el simbolismo que significa es claro. Alguien es capaz de compadecerse del que sufre. Cuando estamos viendo a los miembros de la cofradía portando estas velas, que se les suele o se les llama, o son los hermanos de luz, o se les llamaba. Originariamente, en esas origen de las cofradías antiguos, que llamamos la procesión de los flagelantes, claro, nos estamos retrotrayendo al siglo XIII-XIV, por supuesto sin luz eléctrica, pues que los hermanos que hacían penitencia tenían que ir acompañados por los hermanos de luz para alumbrarles, ¿no?
Y claro, entonces las procesiones, cuanto mayores manos de luz había, pues mayor importancia tenía la procesión. Y ese resto de que acompañan ahora con luz, el origen es este que estoy comentando. Cuando vemos al estandarte de la siguiente cofradía de esta procesión, del Santo Entierro, la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa. Una hermandad de relativamente reciente fundación, porque antes eran dos cofradías diferentes, y que bueno, pues tiene su reciente formación. Enrique nos puede contar un poco cómo fue. Se realizó por la fusión, como dices, de dos cofradías precedentes, cada una con su tradición. La primera era la cofradía de la congregación o cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, y la otra era la cofradía del Santo Cristo de la Agonía. A principios de los años 2000-2001, pues fue cuando se fundó esta hermandad, que llegó a su reconocimiento canónico en el año 2010. Y que consta de 3 pasos, que estamos viendo el primero. Jesús de la Caída, también de relativamente reciente incorporación en nuestra Semana Santa. Es de los últimos pasos que tenemos, es del año 2015 y es de un escultor cordobés llamado López del Espino, Francisco Javier López del Espino. Como hemos dicho, cada vez que pasan las cofradías, pues todas han tenido previamente a esta procesión del Santo Entierro sus procesiones particulares. Pues con este paso que estamos viendo, Jesús de la Caída, o también la Caída llamado popularmente, realizan la procesión llamada de las 3 caídas la tarde-noche del Domingo de Ramos por las calles del Entremuro. Es un recorrido original que no estábamos nosotros acostumbrados, pero desde el año 2015 que se adquirió este paso y se formó esta cofradía, esta procesión de las 3 caídas, pues se incorpora esta nueva procesión por esas calles no habituales. Según lo que se quiere representar en este paso de la caída, es precisamente la segunda caída. En el Vía Crucis, luego comentará José María, se contemplan 3 caídas. El autor ha querido representar la segunda. Se acentúan los rasgos expresivos del dolor en contraste con su túnica blanca. La imagen transmite mucho y denota que debajo de todo hay esperanza, porque Cristo está masacrado por la cruz y al mismo tiempo mira al cielo en súplica de ayuda al Padre. Es una imagen que refleja sentimiento. La postura del Cristo es muy expresiva en el gesto de la caída y las expresiones del rostro, que es, como podemos contemplar, trabajado muy minuciosamente por el escultor. Pues digo lo mismo, forma parte de las estaciones del Vía Crucis, estaciones tomadas de la tradición más que de relatos exactos del Evangelio, pero evidentemente es muy posible esta caída de Jesús por el peso de la cruz, por el cansancio de una noche tremenda de castigos, etc. La prueba es, y eso sí que está en el Evangelio, que hubo un momento en el que lo debieron de ver los propios que lo conducían tan agotado que, o caído o no caído, tuvieron que buscar a uno para que a la fuerza le ayudara, lo que llamamos el cirineo. Y este sí, que está en el Evangelio, lo llamaron, venía del campo, sería un labrador, lo vieron fuerte y dijeron, pues este por lo menos que le coja un rato la cruz porque este no va a llegar. Se ha caído, nos ha caído, está tan desanimado ya, humanamente hablando, que sí que tuvo que buscar los romanos, los guardias romanos que acompañaban, tenían que buscar a alguien que ayudara a Jesús. Y también es un misterio, ¿verdad? Es un misterio
que Jesús, para llegar a la cruz, tenga que servirse de alguien que le ayude. Simbólicamente, una llamada muy grande a cada uno de nosotros para decir: nosotros tenemos que ayudar a Jesús a ir a la cruz. Es decir, tenemos que ayudar a que otro que lleve la cruz, que tenga la cruz, sea ayudado. Todos podemos ser cirineos de alguien. Otros seguramente han sido cirineos de nosotros. Pues esa figura del cirineo es una figura muy simbólica, muy real por otra parte, que podemos ir llevando como compromiso de vida. Ser cirineos para cualquiera que necesite ser ayudado en su dificultad. Cuando estamos viendo al segundo de los pasos de esta cofradía, que es el Santo Cristo de la Agonía, que también ha tenido su procesión particular esta mañana, junto con la Virgen Dolorosa, que viene detrás, la procesión de las 7 palabras, creo que se llama. Estamos comentando, hemos nombrado varias veces al escultor Francisco Bretón. Esta obra del Cristo de la Agonía es la primera que realizó para Barbastro de las 4 que hay, y sin duda pues es para muchos la mejor de todas las que realizó. Así lo han asegurado estos escultores nuevos, tanto López del Espino como Darío Fernández, cuando han visitado nuestra ciudad para entregar sus obras, y han contemplado esta imagen del Cristo de la Agonía de Bretón. Los dos escultores quedaron impresionados por la fuerza expresiva que tiene esta imagen al verla. Nos encontramos con un Cristo con la cabeza alzada, mirando al cielo, como si estuviese lanzando su último suspiro. Sus piernas están dobladas en demasía, que indican que el momento final está a punto de producirse. Y evidentemente, pues este paso, sí que no está en la tradición. Este sí que está verdaderamente escrito en el Evangelio, donde todos los evangelistas dicen que Jesús llegó al Calvario, allí lo crucificaron, allí lo pusieron en la cruz, allí estuvo un tiempo hasta que murió. Ese es el relato real de lo sucedido, y eso sí que lo cuentan todos los evangelios. El Cristo de la Agonía ha procesionado, como ha dicho José Luis, en la procesión particular de las 7 palabras, que tiene lugar al mediodía del Viernes Santo. Una procesión impresionante. Donde se rezan precisamente las 7 palabras, que así se conocen, que pronunció Jesús antes de morir, y que verán reflejadas también por los 7 faroles que procesiona esta cofradía, que vienen detrás. Sí, como bien dices, vienen detrás, se pueden apreciar al fondo, detrás de la banda también. Se ven ahí esos 7 faroles con las 7 palabras de la agonía de Jesús, que resumen un poco el testamento de Jesús a la hora de su muerte. El paso de Cristo de la Agonía procesionó por primera vez en el año 1946. Ese año 46, que es el segundo impulso, como vengo comentando, de la recuperación de la Semana Santa tras la Guerra Civil. De las 7 palabras que recuerda el Evangelio dichas por Jesús en la cruz, la última es la palabra de la gran confianza, llamando Jesús a Dios Padre y diciendo: última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, dice el Evangelio, expiró. La gran palabra de confianza de Jesús. Realmente estamos hablando de la belleza, de la expresividad de los pasos, pero tiene lo suyo, este Cristo de la Agonía. Es realmente bonito.
volvemos a oír el sonido de la maza característico en nuestra ciudad. Nos tendríamos que trasladar temporalmente a la Cofradía de los Nazarenos. ¿Se nos ha olvidado algo? Dilo, si se ha olvidado algo, dilo. Es que uno de los comentaristas que tenemos aquí, a don José María Ferrer, fue nombrado este año Nazareno del Año y si nos ha pasado, que teníamos previsto recordarlo cuando estuviera la Cofradía de los Nazarenos presente en la imagen. Bueno, pues recibí con agradecimiento ese título y ya dije pues que me quedé sorprendido, me quedé agradecido y me quedé comprometido pues a seguir ayudando como nazareno humilde a los demás. Pues enhorabuena, José María. Muchas gracias. Seguimos con la retransmisión tras este pequeño lapsus y podemos apreciar también el estandarte de esta banda de tambores y cornetas. Vemos allí a los miembros infantiles de la sección de instrumentos que van arropados por el resto, lo que indica que hay mucho futuro, por lo menos en las secciones de instrumentos, bien contemplando esta escena, porque son bastantes los niños que hay. También lo hemos comentado muchas veces en otros años anteriores que en la sección de instrumentos es una forma de incorporar gente joven a las cofradías, que luego, posteriormente, a lo mejor pueden pasar a desempeñar otras Ese sería ocupaciones uno de en la los retos cofradía. para las cofradías, ¿no? Claro. Que los miembros que pasan por las secciones de instrumentos pues se queden en cuanto dejen de estar en la sección de instrumentos formando parte de la cofradía. Antes del tercer paso de la cofradía podemos ver lo que comentábamos antes, los 7... Sí, ahora se ven mejor en primer 7 plano faroles. las 7 palabras que van en esta ocasión colocadas paralelamente a los 7 dolores de la Virgen, que es el tercer paso de esta cofradía. Y con respecto a la Virgen de los Dolores tenemos que hacer también varias novedades este año. La primera, que la procesión particular de los 7 dolores que hasta ahora se había celebrado el miércoles santo a las 12 de la noche desde que se recuperó en el año 2009, este año se ha incluido dentro de los días del septenario, que es donde se celebran los 7 dolores de la Virgen en la liturgia, y se ha incorporado al último día, al Viernes de Dolor, como suele pasar en muchas ciudades y sitios de España, que se procesiona la Virgen de los Dolores en este día. Esto ha sido gracias a la decisión determinante del nuevo hermano mayor, Mariano Rodríguez, que tomó posesión en septiembre de este año, que una de sus ideas era precisamente volver la procesión de los dolores dentro de los días del septenario. Y según pudimos comprobar este viernes, pues resultó todo un acierto de participación y de concurrencia. Pues sí, son detalles y novedades que van haciendo la Semana Santa mejor. Y por supuesto que es gracias sobre todo a los cofrades y a los hermanos mayores, pero gracias a la colaboración y al sentimiento y a la devoción de la gente. No es curioso, sino que es justamente una demostración más de la vida de Jesús, como las últimas palabras son todas ellas palabras de misericordia. Recordamos algunas, por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, una palabra llena de misericordia, nada menos que estando en la cruz y perdonando a los que lo maltrataban y mataban. Otra palabra que está indicando su modo de vivir en ese momento: tengo sed de querer la salvación del mundo. Otra palabra
también de ese momento cuando dirigiéndose a María y a Juan, madre, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, a ella le dice, ahí tienes a tu hijo, también palabras para nosotros de misericordia. Otra gran palabra de misericordia cuando al ladrón arrepentido pues le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La gran palabra final que os he dicho, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ninguna palabra desde la cruz airada, vengativa, que quiera destruir, que quiera maltratar, que quiera ofender. Todo palabras positivas de salvación y de bondad. Así es Jesucristo muriendo por nosotros. Una imagen de la Dolorosa que está a la altura de la procesión. Quiere representar su quinto dolor y su mirada y sus brazos abiertos parecen dirigirse al cielo, a lo alto. Los más observadores ya se habrán dado cuenta de la otra novedad que este año tiene esta imagen de la Virgen de los Dolores. Es que se ha procedido a una restauración de su vestido. El vestido original de esta Virgen data del año 1946, está confeccionado aquí en Barbastro, no muy lejos de donde nos encontramos, en un taller de bordar y coser que se encontraba a la altura del número 2 en el segundo piso, un taller muy importante, donde se bordó este traje de procesión de la Virgen de los Dolores. Ahora Con el paso de los años, ahora pues nos enfocan dónde se confeccionó. Allí, en el segundo piso de esa casa, es donde se confeccionó. Con el paso de los años, pues había sufrido deterioro y la cofradía ha acometido, no sin gran costo, la restauración de este traje, precisamente porque se lo indicó el escultor López del Espino, a quien se podían dirigir para hacer su restauración, y es lo que han hecho este año. El traje fue restaurado por el modisto cordobés Antonio Villar, que, como digo, llegó recomendado por Francisco Javier López del Espino, y además de respetar los dibujos de los bordados iniciales, ha enriquecido el bordado en ciertas zonas y mejorándolo por ejemplo, de las mangas, que ahora pues tiene la medida exacta, cuando el anterior pues tenía a lo mejor unas mangas demasiado largas que le tapaba las manos. Ahora podemos observar las manos de la Virgen totalmente. Delante de nuestros ojos tenemos el estandarte de la penúltima de las cofradías. Es la Cofradía del Descendimiento, que también nos trae este año un aniversario. Este año la Cofradía del Descendimiento celebra el 75 aniversario de la adquisición del Paso del Descendimiento. Este Paso del Descendimiento fue adquirido en el año 1948 por la Asociación del Apostolado de la Oración, particularmente su presidenta, doña Manolita Acero, que lo costeó. El Apostolado de la Oración, si recordamos, también había sido el artífice de la adquisición del desaparecido Paso del Descendimiento de antes de la guerra, por allá por los años de 1892. Por eso el Apostolado de la Oración se sentía especialmente llamado a recuperar este paso. La procesión que esta cofradía particular, que esta cofradía realiza, llamada Procesión de las Lágrimas de María, celebrada los martes santo, este año con motivo de este 75 aniversario, pues además de incluir la imagen de la Virgen de la Piedad, que es la que procesionó de manera extraordinaria este Paso del Descendimiento, con la circunstancia especial de que fueron invitados los portantes de las demás cofradías de la ciudad a que participaran en portar el Paso del Descendimiento en esta procesión especial. Y lo que reproduce este paso, un paso muy complejo de muchas imágenes, también está naturalmente en el Evangelio. Es el descendimiento de Jesús en la cruz antes de ser sepultado y entregado antes a su madre. Dice el Evangelio,
José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pidió a Pilato que le dejase llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo autorizó. Fue entonces y tomó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, otro discípulo, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Y sigue el Evangelio de Juan diciendo: tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Jesús, pues, fue realmente sepultado. Decimos en el credo: fue crucificado, muerto y sepultado. Y añade el credo: y resucitó. Esa es nuestra fe. El paso del descendimiento es también de la fábrica de arte cristiano de Olot, de esa primera fase. Como venimos diciendo, ya nos damos cuenta por la decoración de las vestiduras, que no es la profusa que tenía, por ejemplo, el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero este año, con motivo de este aniversario, la cofradía ha enriquecido el paso con esos 4 faroles que lleva la peana y le han cambiado las potencias al Cristo descendido. O sea que va de estreno de faroles y de potencias. Sí, además llama la atención el elevado número de figuras, ¿verdad? La composición tan trágica, pero también delicada y con armonía del paso. Pues en el paso, esta composición de figuras, como dices, además del Cristo descendido, tenemos a nuestra izquierda el que sería el apóstol San Juan, y a la derecha a Nicodemo, a San José de Arimatea, que es el señor que lo recibe al pie de escalera, y las 2 mujeres, que una sería María, su madre, y María la de Cleofás. Y colgado arriba de la madera del brazo de la cruz es Nicodemo. La escena del descendimiento, como dice José María, está perfectamente narrada en el Evangelio, y el cuadro escultórico sigue el relato evangélico. Como detalle de cultura bíblica, pero es importante, es lo que Juan va detallando cuando muere Jesús, que dice que lo enterraron en un huerto. El tema del huerto siempre aparece de manera muy significativa en la Biblia. Es el huerto primero de los olivos, es ahora el huerto donde es enterrado, sepultado Jesús, pero nos recuerda también el jardín, el huerto del libro del Génesis, donde empieza, según el relato bíblico, la historia de la salvación. Por consiguiente, es significativo ese decir que Jesús enterrado como en un jardín, como en un lugar de comienzo, porque el comienzo ya anunciaba el final, y el final es un final de salvación. Justamente leyendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 dice: había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Es el signo claro de lo que nos indica el Evangelio de Juan. Cuando estamos viendo a la banda de esta cofradía del descendimiento.
Sí, la banda de la sección de instrumentos de esta cofradía del descendimiento, que también tuvo una intervención especial en esa procesión, también especial, como acabamos de decir, por el 75 aniversario del paso del descendimiento, el martes santo. Sí, porque detrás estamos viendo al paso de la piedad, que es cuando el cuerpo de Jesús le es entregado a su madre, que tiene su procesión particular el día de martes santo, ¿verdad? Es la llamada procesión de las lágrimas de María y existe desde que se adquirió este paso en el año 2008. Es un paso realizado por la Casa Belloso de Zaragoza y la composición de la escena está inspirada en una vidriera existente en la capilla del Santo Cristo de los Milagros. Desde su inicio, este paso es llevado por mujeres, como hay otros también en la procesión de Barbastro, que hay pasos que están llevados por mujeres, si no en su mayoría, si no en su totalidad, en su mayoría. El paso de la piedad reproduce una escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo y una espada que anunciara a Simeón acabó de atravesar el alma de María. Mientras escuchábamos estos redobles de los tambores, que son también un componente esencial de estas procesiones. Y ahora que vemos ahí, también lo estábamos viendo al macero de este paso de la piedad. También esta mañana ha tenido lugar algún... ¿No? ¿Algún macero? ¿Algún homenaje o le han entregado alguna especie de maza de algo parecido? Bueno, yo creo que te refieres a ese acto que desde hace unos años suele hacer la Hermandad del Santo Cristo y la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, lo que llaman la levantada de honor, que consiste en que elegir una persona que por algún motivo pues es reseñable. En este caso ha sido al presidente del Congreso Nacional de Cofradías, precisamente por la realización y lo que ha supuesto para Barbastro ese congreso. La hermandad lo ha considerado así y ha sido el designado para hacer esa levantada de honor, que consiste en coger con la maza, hacer la levantada al Santo Cristo de la Agonía. Lo puedes también llamar macero de honor, como tú dices, pero el acto se llama levantada de honor. Levantada de honor. Muy bien. Ahí podemos ver al macero de la piedad. Que, como dice Enrique, es portada por mujeres.
Y ya en nuestras pantallas la última cofradía que va a cerrar esta procesión del Santo Entierro. Es la procesión del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, en cuya primera imagen vemos el estandarte de la cofradía, que este año ha sido restaurado por la cofradía. Como vemos, ha quedado precioso. Es la única pieza que tenemos de antes de la guerra que se ha conservado, del año 1930. Lo único que conservamos de antes de la guerra es este estandarte, que ya por el paso de los años pues necesitaba esta restauración. Esta cofradía realiza su procesión particular en la madrugada del Viernes Santo, la llamada procesión del Vía Crucis, donde se rezan las 14 estaciones del Vía Crucis, representadas por esos 14 estandartes que estamos viendo en estos momentos en nuestra imagen. Pues sí, ahí tenemos los estandartes que, como dice Enrique, representan las 14 estaciones del Vía Crucis y que se ha celebrado esta mañana, y que además es posiblemente, bueno, de diferente forma, pero es en la que más devoción y en la que más participa la gente en este rezo del Vía Crucis. Tiene la particularidad de conservarse la forma de procesionar antigua, es decir, la gente no está expectante, sino que participa en la procesión en filas, que es como se solía hacer antes. Todavía hay algún testimonio fotográfico de alguna otra procesión que se hacía así, que así se hacía, pero en esta se ha conservado esa forma de procesionar. Con lo cual, pues no hay nadie mirando la procesión, porque todo el mundo participa. Y estos estandartes que nos ofrecen prácticamente todo el recorrido que ha hecho la procesión en ellos. De unas diferentes escenas que hemos ido viendo de la Pasión. Esta cofradía también es el resultado de la fusión de dos cofradías precedentes. Es el mismo comentario que hemos hecho de la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa. En este caso, por un lado, estaba la cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, fundada en el año 46 por don Elías Corvinos, párroco de San Francisco, y por otra, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, de mayor antigüedad, que en el año 1974 se fusionaron de hecho y más tarde de derecho en el 1995, formando así la actual cofradía llamada, como hemos dicho, del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Cuando vemos también ya nos están enfocando al Santo Sepulcro, un Santo Sepulcro que no es habitual esta forma de sepulcro, que normalmente suele ir en una urna, o muchas veces va en una urna. Aquí se le conoce también como la cama. Al antiguo paso del Santo Sepulcro se le conocía como la cama, precisamente por la forma de cama, ¿no? También se le conoce en algunos sitios así, como tú dices, lo llevan en alguna urna. Por ejemplo, en la localidad vecina de Monzón es en una urna como lo llevan. Y que además pues fue renovado, cambiado el año pasado. Efectivamente, es de las últimas esculturas que tenemos, porque fue inaugurada junto con el año pasado junto con el cautivo. Son las dos últimas novedades, ¿no? O sea que procesiona este año por segunda vez. Es obra también del escultor cordobés Francisco López del Espino, que hemos dicho, pues con lo cual tiene ya otra escultura más en Barbastro, aparte de la caída.
No sé si podremos escuchar el sonido de la campana, que es la que conocida como la campana del silencio, que nos anuncia la llegada del sepulcro. Ahí vemos que la lleva un hermano penitente que lleva la cruz, lleva la campana en su mano. La cofradía ha dispuesto que el nuevo Cristo del sepulcro esté en el retablo de Nuestra Señora de la Soledad a la entrada de la iglesia, y la verdad es que no pasa inadvertido para aquel que lo contempla. La fuerza expresiva de la cara y del rostro y la misma forma del cuerpo pues son impresionantes. La escena del sepulcro también, ¿verdad, José María? Está narrada perfectamente en el Evangelio. El sepulcro es el nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Es un dato perfectamente narrado, como dices, en el Evangelio, e incluso con ese detalle de que era un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado todavía, y allí pusieron a Jesús. Dice también que rodaron una gran piedra y que los judíos le fueron a decir a Pilatos: este dijo que iba a resucitar, no vaya a ser que esto vaya a ser verdad, pon guardia. Y Pilato le concedió la guardia. No sirvió para nada, porque evidentemente cuando resucitó Jesús los guardias no pudieron hacer nada, ni siquiera contemplar, pues porque es un fenómeno que llamamos metahistórico, que traspasa la historia y que se produce sin que pueda ser de alguna manera visto por nuestros sentidos, sino creído por nuestra fe. Luego los apóstoles lo vieron, ellos no lo cuentan resucitado. Pero, como decimos, está perfectamente escrito en el Evangelio cómo fue puesto en un sepulcro el cuerpo de Jesús. Aquí podemos apreciar lo que decía Enrique de esta talla tan impresionante comparada con el anterior, Cristo yacente, pues es una talla más voluminosa, más musculada. Y aquí también tenemos la peculiaridad, como hemos comentado antes, de la distribución de los portantes a los lados. Sí, los pasos que llevan una figura sola, la verdad es que queda la imagen que se procesiona queda mucho más a la vista. Tras la imagen del sepulcro, pues la sección de instrumentos de la cofradía. Y detrás Nuestra Señora de la Soledad. Sí, es la última imagen que vamos a ver, perfectamente colocada al final de la procesión, la Virgen de la Soledad. Una imagen que se adquirió en 1974, también a la Fábrica de Arte Cristiano de Olot. Es la última que tenemos de Olot. La Virgen de la Soledad muestra un rostro de acentuado dolor acompañado de llanto, y
tiende las manos como deseo de acercarse al cuerpo inerte de Cristo que le precede. La peana de la Virgen de la Soledad ha sido varias veces renovada y es la única que está dotada con dosel, con lo que le confiere un elegante y rico aspecto dentro de la sencillez de sus materiales. El actual vestido que lleva la Virgen fue bordado por las hermanas Clarisas de Monzón y la corona de plata que luce en las procesiones fue regalo de una cofrade. Como hemos dicho, es la imagen que representa el séptimo y último dolor de la Virgen, que es su soledad. He querido decir que perfectamente puesta en el último lugar, porque si estamos celebrando la procesión del Santo Entierro, pues es la Madre la que preside el duelo de ese entierro. Pero es que además la soledad de la Virgen representa la imagen de la Iglesia que queda sola en espera de la resurrección. Esos 3 días frente al sepulcro sola, esperando la resurrección, imagen viva de la Iglesia, esa imagen que José María nos puede comentar, ese Sábado Santo, dedicado siempre los sábados del año a la Virgen. Sí, subrayando esta idea y que ya he recordado antes, pues estas imágenes manifiestan la grandeza del alma de la persona de María, la grandeza de quien sabe acompañar, de quien sabe esperar, de que sabe aguantar, diríamos, la soledad, porque sabe que será una soledad acompañada. Y así fue, porque la Virgen que acompañó a Jesús en su muerte fue, aunque no lo diga el Evangelio, la primera, seguro, que lo vio, lo sintió, lo experimentó resucitado. Pues estamos terminando esta retransmisión en directo desde aquí, desde el Coso, de esta procesión del Santo Entierro, con este último paso. Ahí se puede ver también el símbolo de la cofradía, ahora desde arriba. Y cerrando la procesión, el señor obispo y las autoridades. Y el excelentísimo ayuntamiento que siempre suele participar en esta procesión, cerrando la misma, con el señor alcalde presidiendo a los concejales. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta retransmisión de la procesión del Santo Entierro que estamos despidiendo. Y como decíamos al principio, aunque hoy estamos tristes y contemplativos, nuestra mirada está puesta en... Ahora nos manda un beso el señor obispo. Está puesta en la resurrección, en la alegría y en la esperanza y en la luz de la resurrección. ¿Verdad, José María? Así es, con esa esperanza nos quedamos. Y el domingo pues se celebra gozosamente esa procesión del Cristo resucitado que se encuentra con su madre. Es el final de la Semana Santa. No es el Viernes Santo ni el Sábado Santo, sino el Domingo de Resurrección. Pues un abrazo para todos vosotros y nos despedimos tanto Enrique. Bueno, pues nada, encantado de haber un año más retransmitido esta procesión de Barbastro. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. José María. También doy las gracias a todos los que han podido hacer posible esta retransmisión, a los que nos han seguido por este canal 25. Muchas gracias. Feliz Pascua. Igualmente. Y feliz Pascua para todos.